En Venezuela se acercan las elecciones convocadas por el presidente Nicolás Maduro, pese al rechazo de diversas naciones y obviamente también de la oposición en el país, debido a la crisis política y humanitaria que se vive dentro precisamente de Venezuela. Para hablar un poco sobre el tema, tenemos esta mañana invitado en el estudio, está en México, Williams Dávila, él es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y participar en un foro aquí en México. Diputado, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Samuel, ¿cómo están ustedes? Bien, viendo desde la distancia lo que ocurre en su país, hasta ahora, ¿cómo calificaría usted la situación que impera, tomando en cuenta ya que hay unas elecciones en puerta? Bueno, tensa, Samuel, porque no son elecciones propiamente dicho, eso es una farsa electoral. Se perpetúa una tiranía a partir del 20 y ayer en la reunión del Grupo de Lima pudimos observar cómo se cuestiona, pues se rechaza esa convocatoria, hay una carencia de legitimidad y eso por supuesto nos va a poner en una situación muy tensa en Venezuela porque no se van a solucionar los problemas sociales de la desnutrición, el problema de la hiperinflación, es decir, el total destrozo pues de la economía venezolana, de la estabilidad social del país, porque esas son las cosas que traen este tipo de regímenes populistas cuando se instauran. Las elecciones son un barniz para seguir en el poder, pero obviamente se violan todo tipo de derechos civiles, políticos, sociales y económicos, y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy día en Venezuela y que a partir del domingo se va a profundizar mucho más, una situación muy tensa de graves violaciones de los derechos humanos y lo que más me preocupa es la situación social en donde hay una profunda desnutrición tanto de adultos como de menores de 5 años, generaciones enteras que están quedando devastadas desde el punto de vista cognitivo y anímico. De cualquier manera parece que el presidente Maduro pues las va a llevar a cabo, él sigue aferrado a esta idea de llevar a cabo unas elecciones. ¿Ustedes van a participar finalmente en ellas como quiera? ¿Van a salir a emitir su voto buscando un cambio en el poder? No, Samuel, la oposición ha venido exigiendo elecciones justas. Nosotros no estamos promoviendo ninguna abstención. Nosotros lo que estamos diciendo que elecciones mínimas de garantías para la oposición participar y sobre todo que son elecciones que las adelantó Maduro violando la Constitución. La Constitución habla de 6 meses antes de las elecciones deben de convocarse. Él las convocó semanas antes. Pospuso primero, las puso para abril, después las puso para mayo, para hacer las elecciones definitivamente esa farsa electoral en mayo. Segundo lugar, porque definitivamente no hay ningún tipo de observación internacional creíble e institucional. En tercer lugar, tenemos presos políticos, partidos políticos ilegalizados, tenemos exiliados políticos, de manera tal de que no existen unas condiciones políticas ni sociales para hacer unas elecciones, cuando las fronteras están teniendo una presencia de migración masiva de más de 4 millones de venezolanos que están huyendo del país en razón de la precariedad social, económica y política que estamos viviendo en Venezuela. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que piden ustedes como oposición para que se pueda llevar a cabo una elección válida o que consideren válida y transparente? En primer lugar, un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque la autoridad electoral actual no garantiza ningún tipo de imparcialidad. En segundo lugar, liberación de los presos políticos, legalización de los partidos políticos. En tercer lugar, un control absoluto en lo que corresponde al ventajismo del régimen que utiliza su sistema de difusión masiva de carácter público, mermando la capacidad independiente y autónomo de los medios de comunicación privados, de los pocos que existen hoy día en Venezuela. En cuarto lugar, porque tiene que haber una observación electoral independiente de carácter internacional aguas abajo, es decir, no solamente a nivel de las autoridades del CNE en Caracas, sino a nivel del interior del país. En quinto lugar, porque tiene que haber respeto, tiene que haber garantía que definitivamente se van a respetar los espacios publicitarios, los tiempos de participación, el respeto a cada uno de los candidatos, el financiamiento tiene que ser transparente. Nada de esas condiciones están existiendo en Venezuela. Antes, por el contrario, lo que tenemos es una prepotencia y una soberbia del régimen en donde cada día asesinan más personas por razones políticas. Ayer, por ejemplo, hubo una manifestación en Maracaibo de los médicos
que están protestando por mejores condiciones hospitalarias y fueron brutalmente reprimidos por el régimen. Si es un ganadero, hace días asesinaron a un ganadero porque llegó la fuerza con el Ministerio de Agricultura Urbana protegidos por gente con armas largas y el ganadero se opuso a la expropiación que le iban a hacer y lo mataron en el sitio. Es decir, ese tipo de cosas está pasando y por lo tanto estas denuncias internacionales que nosotros estamos haciendo. Ayer hicimos presencia en el Grupo de Lima porque además tenemos algo muy claro, señor Cuervo. Por ejemplo, en el caso de nosotros los diputados, la Asamblea Nacional está totalmente desconocida. Nosotros fuimos electos hace casi 2 años y medio por 15 millones de electores. Eso fue totalmente desconocido por Maduro, hasta el punto que a nosotros, por ejemplo, el pasaporte se nos tiene anulado. Para yo poderme movilizar, por ejemplo, venir aquí, yo me tengo que venir por la frontera. El pasaporte no me lo dejé quitar, pero está nulo en Venezuela. Entonces yo tengo que estar utilizando afuera casi sin página, con una fecha de vencimiento. Entonces ayer solicitamos precisamente al Grupo de Lima que se autorizara, que se aprobara que la cédula de identidad sea el instrumento de desplazamiento para cualquier ciudadano en Venezuela fuera del país. Entonces ese tipo de cosas que son elementales, que deben de existir en una democracia, no existe en Venezuela. Una agresión permanente y sistemática contra la Asamblea Nacional, contra cada uno de nosotros los diputados. Eso no quiere decir entonces ni condiciones óptimas ni democracia plena. Bien, pues vamos a estar atentos, diputado, finalmente lo que ocurre. Sabemos que como legislativo han sido desconocidos por el Poder Judicial y el Ejecutivo en contubernio, pero seguramente algo que puedan hacer de cara a estas elecciones que se plantean o que se pretenden realizar por parte del presidente Maduro el próximo fin de semana. ¿Seguirán aquí? ¿Regresan ya a Venezuela pronto? Sí, yo estoy regresando dentro de unas horas, tengo que salir vía Colombia y llevando esta denuncia tengo una intervención en el Senado porque el problema social para nosotros es muy grave. 10 millones de desnutridos en una población de 30 millones de habitantes, 500.000 niños, es decir, el 20% de los niños menores de 5 años. Ya están totalmente destruidos desde el punto de vista anímico y cognoscitivo, porque la desnutrición es grave. Entonces, ese tipo de situación que estamos viviendo en Venezuela, a veces ustedes o el público no creen que eso está sucediendo. Pues no hay medicina, no hay comida. Es muy grave la situación. Una situación grave. Gracias, diputado. Buenos días. Gracias a ustedes, señor Cuervo.